Esto es, la libertad de expresión es un derecho fundamental con una función no solo de naturaleza individual, sino colectiva, puesto que permite la deliberación democrática, la crítica al poder político. Ya, por cierto, quienes me han antecedido y son mujeres han hecho mucho énfasis en este punto: la crítica al poder político en todas sus manifestaciones, el acceso a la información y la construcción de ciudadanía. ¿Pero qué es la libertad de expresión? Es el derecho a manifestarnos, a buscar, a recibir y difundir ideas, opiniones e información por cualquier medio, sin ser objeto de censura previa ni inquisiciones judiciales, salvo, la Constitución así lo establece, nuestra Constitución Política Mexicana, que se afecta a la moral, que también habría que preguntarse qué es la moral, ¿verdad? Los derechos de terceros, se provoque un delito, se perturba el orden público. Dicho de otra manera, la libertad de expresión implica expresarse sin temor, informarse libremente, comunicar ideas o posturas por cualquier medio, indispensables para un pensamiento crítico, un debate democrático y una transformación social. Una verdadera transformación, no como esa que por ahí se vende, ¿verdad? Que ya todos saben cómo se llama. Segundo eje, transformaciones del espacio público digital. Las plataformas digitales se han convertido en el nuevo ágora pública, pero no están regidas por normas democráticas, sino por políticas privadas opacas y algoritmos que deciden qué vemos, qué se silencia y qué se viraliza. Y digo yo por silencia en el sentido formal, material, y en el que muchos ya sabemos. México es uno de los países en los que quienes ejercen el periodismo corren mucho riesgo, su vida está en peligro. La Big Tech, Google, Meta, X, asumen un poder cuasi soberano sobre el flujo de información, con capacidad para censurar contenido, suspender cuentas y moldear la conversación pública sin control judicial efectivo. Punto número 3, mira, ya vamos a 3 de 7. Nuevas formas de censura entre los gobiernos y las plataformas. En este sentido, se combinan formas tradicionales de censura estatal con nuevas formas de censura digital que incluyen la moderación del contenido de forma excesiva o arbitraria, el bloqueo de medios críticos o independientes, campañas coordinadas de desinformación para debilitar voces disidentes. Y lo vemos en el estado de Chiapas. De pronto sale una noticia contraria a ciertos intereses en el poder político y de pronto hay una bandada, ¿no?, de información que desmiente, que desvirtúa, que hace que ese contenido empiece a crear pues suspicacia entre la población, y ya no sabemos a quién creer, ¿verdad? Si a los buenos, o a los malos, o a los no peores, etc. ¿Ok? Vean, en regímenes autoritarios y democracias debilitadas o disfrazadas, y lo vuelvo a repetir, en regímenes autoritarios y democracias debilitadas o disfrazadas, el control del ciberespacio se usa para criminalizar la protesta, vigilar a periodistas y silenciar a activistas. Lo digo nuevamente esta parte en el amplio sentido de la palabra. Y aquí quiero poner sobre la mesa algo. Recientemente se iba a aprobar la ley, había un proyecto de la nueva ley federal de telecomunicaciones, y hubo por ahí un artículo que es el 109 que literalmente dice: las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia de investigaciones para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos que sea procedente por incumplimiento de disposiciones o obligaciones previstas en las respectivas normativas que le sean aplicables. Y vean que es ambiguísima esta última parte. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. Eso se puso sobre la mesa. Ya era un proyecto por el Senado de la República, y precisamente las voces en contra de esta censura, aquí le puse censura pura, papá, ¿no? Censura total. Fue cuestionada precisamente desde las redes sociales, de Facebook, de Twitter, si no hubiese sido esa campaña de protesta, créanme que esto hubiera pasado. Y corremos el riesgo de que de redes sociales se vaya a la radio, se vaya a televisión. Así que afortunadamente está suspendida ese precepto legal, pero no sea que de pronto normamos más de la cuenta, o nos vayamos de pachanga y amanezcamos con la noticia de que siempre sí se inserte en esta lugar. Deberíamos estar atentos. Y este espacio de la Asociación Nacional de Locutores no puede estar omiso ante ese tipo de circunstancias
que nos puede parecer gracioso, pareciera que no pasa nada, pero aguas. Esos conceptos de que se atente contra el interés público, contra el interés nacional, etcétera, etcétera, son conceptos muy peligrosos. Se usan a conveniencia de que tiene el poder público. Número 4, ya pronto. Derecho a la información y desinformación digital. El derecho a expresarse debe equilibrarse con el derecho a recibir información veraz, plural y contextualizada. La desinformación y los discursos de odio representan un riesgo real, pero su combate no debe justificar restricciones desproporcionadas ni dar carta abierta a una censura automatizada. Urge una alfabetización digital crítica y una regulación democrática del ecosistema informativo con participación ciudadana. Número 5, conectividad sin justicia no es libertad. 5 de 7, ya merito. No basta con tener acceso al internet si persisten brechas digitales, exclusión estructural y persecución contra periodistas, disidentes o quien quiera que sea que critique el sistema político. La libertad de expresión debe entenderse interdependiente de los derechos a la libre expresión de las ideas, al acceso a la información, a la igualdad, a la privacidad, el derecho a defender derechos, entre otros. 6. Algunas propuestas desde este espacio. 1. Reconocer la libertad de expresión digital como un componente esencial de la dignidad humana y la participación democrática. 2. Garantizar mecanismos judiciales eficaces para impugnar restricciones arbitrarias en línea. 3. Impulsar una regulación ética, participativa y transparente de las plataformas digitales. 4. Defender los derechos digitales de los pueblos indígenas, periodistas, comunicadores, activistas y sectores históricamente silenciados. 5. Promover una cultura de alteridad digital que respete el pluralismo, la pluralidad de voces y combata los discursos de odio desde la educación y no desde la represión. Ya mis colegas han hablado de ello. Conclusión, la libertad de expresión en la era digital no puede reducirse a un debate técnico sobre algoritmos o redes sociales. Es ante todo, vuelvo a abrir comillas y mayúsculas y todo, un problema político y ético. Es ante todo un problema político y ético, sin duda. Defenderla hoy implica resistir la censura, pero también ampliar el acceso y el sentido de la palabra pública, especialmente para quienes nunca han sido escuchados. Entre la censura y la conectividad debemos elegir la dignidad, la justicia, la ética y los derechos humanos como grupo. Es cuando. Muchísimas gracias.